hechos que no les gustan a los que nos critican. Es que yo no vine aquí a enriquecerme. Me importa un comino si me invitan a los clubes de los ricos, no me gusta. Me embargaron dizque por $100 millones y me quería poner preso el abogado que hoy es de Schneider, cuando era de Cambio Radical y le hacía caso a Néstor Humberto Morales y a Germán Vargas Lleras, siendo dizque el zar contra la corrupción, y lo cogieron preso los gringos. Y ahora ese que cogieron preso los gringos por corrupto viene a decir o a construir la tesis de que este gobierno es corrupto. Cualquier corrupto en el gobierno se va de inmediato y lo echa el presidente. Como me tocó echar a Olmedo. ¿Saben qué estaba haciendo el ministro de Hacienda, que ahora vilipendian, que es doctor en economía y uno de los mejores economistas del país, que es un hombre serio y honesto? Lo que estaba haciendo era intentar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función, que no era aprobar leyes como mentirosamente dice Vicky y la oposición. La Comisión Interparlamentaria de Crédito no aprueba leyes, aprueba eso, los créditos con que este gobierno tiene que endeudarse para pagarle la deuda a Duque. Qué emoción la nuestra. Yo eché al señor Olmedo y esos proyectos ni siquiera se contrataron. Pero sí salen a decir que ya salió la plata para financiar el ELN. ¿Cuál plata? Demuéstreme en dónde salió, porque yo sí les demuestro cuál era el lavador de activos que en el gobierno de Duque. Yo sí tengo las pruebas. Toda la economía nacional entra en apagón. Cesamos pagos, la tasa de interés se dispara, el endeudamiento ya no es a 8% en dólares, se me vuelve a 15% en dólares y me convierto en un Milei argentino. Y ahora nos toca pagar esa deuda. Y pagando esa deuda nos toca pedirle permiso a la Comisión Interparlamentaria de Crédito. Y entonces vienen los mismos que recibieron los dineros de los subsidios de la deuda de Duque a decirnos que somos corruptos porque le estamos pagando su deuda. Doble moral, corruptos ellos. Y ahora se atreven a decirle al ministro de Hacienda, porque trabaja para pagarla, sin sacrificar la gente del pueblo, que es un corrupto, dicen. Pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso. Pero cuando están acorralando gente honesta, tengo que defenderlas. Y tengo que decir que el ministro de Hacienda aquí no se ha robado un peso. Bueno, ahí estábamos viendo un avance, un adelanto de lo que vamos a seguir viendo a continuación, las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, desde Buenaventura, allá desde el puerto, donde llegó con buenas noticias, pero también aprovechó el momento para defenderse de esas declaraciones que se filtraron desde una audiencia que se realizó en la Corte Suprema de Justicia, donde se ve a Olmedo López, quien fue el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en Colombia. Esas declaraciones fueron filtradas de manera ilegal, al parecer por un magistrado de la Corte, que se las pasó al canal de Noticias Caracol. Este magistrado ya está siendo investigado y el presidente Gustavo Petro pues se está defendiendo su gobierno, y además también defiende al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que fue mencionado, salpicado por Olmedo López en estas declaraciones desde la Corte Suprema de Justicia. Al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el día de ayer, muchos están pidiendo su renuncia por el simple hecho de ser mencionado por Olmedo López sin pruebas, pero el presidente Gustavo Petro aquí se para en la raya y defiende a capa y espada al ministro de Hacienda,
Ricardo Bonilla. Y en estos momentos hay una noticia en desarrollo que vamos a mostrarla después de escuchar las declaraciones completas a continuación del presidente Gustavo Petro. Acá les adelanto el titular que dice que la fiscalía pedirá cárcel contra Olmedo López y Sneider Pinilla y Luis López. Van a ser recluidos en guarniciones militares. Esto es una noticia en desarrollo publicada por la W Radio. Vamos entonces también a ver las declaraciones del presidente Gustavo Petro, aquí también en su cuenta oficial de X, antes de continuar escuchando qué fue lo que dijo desde Buenaventura sobre este caso que está siendo tratado como una novela en el canal de Noticias Caracol, con un show mediático que cada noche presentan un capítulo nuevo como si se tratara de una película o una serie. Aquí el presidente Gustavo Petro escribe: quien entregó el video de Olmedo delictivamente a Caracol Televisión criminalizó el que los congresistas puedan defender el interés de sus regiones ante el gobierno, o que Karen, por ejemplo. Karen es una congresista que también fue mencionada por Olmedo López y está salpicada, metida en este escándalo de la corrupción sin saber a estas alturas si ella es inocente o culpable, porque el señor Olmedo López no ha mostrado pruebas tampoco que justifique o que compruebe que Karen Manrique, que es una representante a la Cámara de la Comisión Tercera, tenga que ver realmente con esta corrupción que se descubrió en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Pero acá el presidente Gustavo Petro sale en defensa también de ella. Quien entregó el video de Olmedo delictivamente a Caracol Televisión, que a propósito se está investigando quién en realidad y con qué fin entregó o filtró esa grabación de la audiencia de Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién y con qué fin entregó ese video a el canal Noticias Caracol? Están investigando porque por lo menos ya separaron de esa audiencia al magistrado que estaba encargado de la custodia de este material o este video, que era reserva del sumario y que está afectando la investigación que está llevándose a cabo o que está en curso en estos momentos en la Fiscalía General de la Nación, que ya ha adelantado ya detalles de una audiencia para el próximo 25 de julio y que incluso anuncia que se va a imputar 5 cargos a Olmedo López, y además van a solicitar medida de aseguramiento en una cárcel. Entonces, esto acá, el presidente Gustavo Petro menciona este caso diciendo: quien entregó el video de Olmedo López delictivamente a Caracol Televisión criminalizó el que los congresistas puedan defender el interés de sus regiones ante el gobierno, o que Karen, por ejemplo, representante de víctimas del Arauca, sin prueba alguna se les indique de intermediar contratos en favor del ELN, que fue otro tema que mencionó Olmedo López sin pruebas, diciendo que al ELN se le pretendía financiar desde el gobierno nacional. Esta persona que filtra una declaración judicial y su difusión busca aislar el gobierno del Congreso para que no se aprueben las reformas sociales en favor del pueblo y para que el presidente pueda ser arrinconado y abrir el golpe de Estado blando. La justicia, con tranquilidad, puede hacer su investigación. Por lo primero, que hay que establecer es si se criminaliza o no que los parlamentarios puedan actuar frente al gobierno para representar sus regiones y exponer sus problemas. Esto lo va a ampliar ahora a continuación el presidente Gustavo Petro en esas declaraciones que vimos ahora en un avance al principio de este video. Ahora vamos a ver las completas, las declaraciones del presidente Gustavo Petro desde Buenaventura hablando sobre este tema, pero esto también lo escribió hoy. Las declaraciones se dieron en el día de ayer. Estoy leyendo este post o este comunicado que es de última hora, que publicó el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. Y acá él continúa: una cosa es eso, y otra que los parlamentarios en uso de sus funciones terminen sustrayendo recursos públicos. En el informe Caracol TV vi lo primero, pero no lo segundo. Hasta ahora, los informes adversos de Caracol contra mí han resultado faltos de verdad. Recordemos que ya Caracol ha hecho
varios escándalos contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y que días después han resultado que los informes se han presentado sin pruebas y pues han resultado falsos. Se han comprobado pues ante la defensa jurídica del presidente Gustavo Petro que la información de Caracol no ha sido contrastada con las fuentes involucradas. Entonces acá dice: las pruebas hasta ahora apuntan a un hecho delictivo, que el dinero que yo mismo y el Congreso destinó a soportar el país en la peor sequía vivida fue en gran parte hurtada por quienes dirigieron la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Como el jefe de Olmedo, jamás le di orden semejante. Burló mi confianza y al pueblo de Colombia y a quienes lucharon y desaparecieron por obtener un país justo. Varios de ellos amigos del mismo Olmedo. Que devuelva hasta el último peso es lo que le pido. No dudo que tengan cómplices, incluso políticos, pero ni el giro del Ministerio de Hacienda a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, como a todas las entidades, en los días previos al desastre climático que previmos acertadamente, ni la relación del ministro de Hacienda con la Comisión Parlamentaria de Crédito Público, que es obligatoria para no caer en cesación de pagos y el colapso económico. Muestra una actitud irresponsable. Entonces, vamos a ver con detalles qué más dice el presidente Gustavo Petro sobre lo que acaba de escribir aquí en esas declaraciones que dio allí desde Buenaventura, porque el presidente Gustavo Petro también defendió a Ricardo Bonilla. Muchos estaban pidiendo ayer su renuncia, incluso muchos desde medios alternativos o muchos seguidores del gobierno del presidente Gustavo Petro estaban solicitando al presidente que sacara al ministro Ricardo Bonilla por el simple hecho de ser mencionado sin pruebas por Olmedo López. Pues acá, a mi modo de ver, no sé ustedes qué interpretan, pero yo veo que el presidente Gustavo Petro lo defiende a capa y espada y se sostiene en que va a mantener al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en este cargo. Acá, por ejemplo, antes de escuchar las declaraciones, dice él que Ricardo Bonilla es un hombre honesto y no hace negocios para los ricos. Buscó pagar la deuda de Duque con la que subsidió a los ricos. Bonilla salvó así a Colombia de una catástrofe. Y además pregunta, ¿qué hizo Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, con la Comisión Parlamentaria de Crédito Público en el primer semestre del 2023? Ahora él va a responder esa pregunta, porque también dice: cuando veo un corrupto lo echo del gobierno, como echó a Olmedo López, pero tengo que defender a la gente honesta como el ministro de Hacienda, que a propósito ayer comparaban uno de los que el presidente Gustavo Petro separó del cargo inmediatamente. Fue mencionado en esa investigación de la W Radio con la periodista Paula Bolívar, que ahora a propósito también le va a responder a ella. Cuando ella menciona a Olmedo López y descubren esta corrupción que hay allí en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pues el presidente Gustavo Petro inmediatamente lo saca del cargo, pero porque ya habían pruebas que lo involucraban y que incluso ya la fiscalía le va a solicitar medida de aseguramiento, porque ya es muy claro lo que este señor se robó allí en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y por esa situación es que Olmedo López quiere un principio de oportunidad, porque está pidiendo que se le rebajen las penas, está pidiendo que se le proteja a su familia, está pidiendo muchas cosas, pero no está devolviendo el dinero que se robó, que ya se le comprobó. Y por eso el presidente Gustavo Petro lo sacó del cargo. Ahora él también dice que tiene que devolver el dinero robado, pero con el ministro Bonilla simplemente hasta el momento no se han mostrado pruebas. Solamente fue mencionado por Olmedo López en esa audiencia de la Corte Suprema de Justicia. El ministro de Hacienda, a mi modo de ver, según lo que dice el presidente Gustavo Petro a continuación, no lo va a sacar porque no se le ha demostrado nada que tenga que ver con corrupción. Entonces vamos a ver qué más dijo el presidente Gustavo Petro sobre este caso o sobre esta novela que está publicando el canal Caracol en el show mediático. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Vivir mejor. 3 hechos que no les gustan a los que nos critican
Es que yo no vine aquí a enriquecerme. Me importa un comino si me invitan a los clubes de los ricos, no me gusta. No me gustan sus miradas de odio cuando me ven, porque saben que no soy, dicen, de clase. ¿Qué de clase ni qué 8 cuartos? Yo soy un hombre libre. No me dejo encerrar por ese tipo de creencias, de estupideces. La vida se vive intensamente o no se vive, y la vida se vive para sí mismo y para los demás, porque entonces tampoco se vive. Yo no voy a salir rico del palacio, me pondré a sembrar por ahí, me dicen que quinoa, y es que es bueno si es tierra fría, porque si es aquí toca papachino, ¿no? No me iré a tener campos de golf y cosas por el estilo. Me importará nada si me invitan de nuevo al Palacio de Nariño o a cosas sociales que no me gustan. Lo que sí quiero es salir tranquilo. Así me persigan, porque ya lo hicieron cuando fui alcalde. Me embargaron dizque por $100 millones y me quería poner preso el abogado que hoy es de Schneider, cuando era de Cambio Radical y le hacía caso a Néstor Humberto Morales y a Germán Vargas Lleras, siendo dizque el zar contra la corrupción, y lo cogieron preso los gringos. Y ahora ese que cogieron preso los gringos por corrupto viene a decir o a construir la tesis de que este gobierno es corrupto. Cualquier corrupto en el gobierno se va de inmediato y lo echa el presidente. Como me tocó echar a Olmedo. Que unos congresistas pidieron proyectos para sus pueblos, pues eso hayan hecho durante 2 siglos. Yo no sé si estará bien o mal, yo nunca lo hice. Pero entonces ahora sí es malo, porque le pidieron al ministro de Hacienda 3 proyectos para sus respectivos pueblos, pero era buenísimo cuando le pedían centenares y miles de proyectos al señor Rudolf Homs en el gobierno de César Gaviria, o al señor Juan Manuel Santos en el gobierno de Andrés Pastrana, o los miles y miles de millones, billones que salieron de las regalías o CATPAS, de las regalías en general, de la fidoprevisora, del FOMAC, durante el gobierno de Duque, que literalmente ordeñó el presupuesto nacional y nos sobreendeudó, conduciéndonos a la actual crisis financiera de Colombia. ¿Saben que también sobre estos casos que menciona el presidente Gustavo Petro, que se vieron en el anterior gobierno y en los anteriores gobiernos? No sé si ustedes recuerdan, para que me respondan ahí, si Caracol está haciendo o hizo lo mismo con esos escándalos. No sé si ustedes vieron algún show Caracol como lo está haciendo ahora con lo que simplemente está diciendo Olmedo López sin pruebas en la Corte Suprema. Mire que estos casos que menciona el presidente Gustavo Petro, estos casos sí se vieron pruebas e investigaciones. ¿Y qué pasó? No sé si ustedes vieron, no sé, yo no veo Caracol, pero si ustedes, alguno de ustedes de pronto alcanzó a ver algún video o alguna investigación de Caracol sobre esos casos de corrupción, me pueden responder ahí. De pronto se vio por ahí, alguien lo compartió en redes sociales. Yo la verdad pregunto, porque yo ni veo Caracol, ni vi tampoco en redes sociales videos de alguna investigación de Caracol sobre esos temas que acaba de mencionar el presidente Gustavo Petro. Entonces, eso es otra cosa que indica que Caracol sí definitivamente tiene un show mediático montado en contra de todo lo que está haciendo el presidente de la República, Gustavo Petro, desde que Petro está en campaña, sino que ahora está más acelerado el show mediático de Caracol. Está más intenso Caracol con todo lo que está presentando, y cada vez se le ve el desespero por desinformar y tergiversar cualquier cosa que le llegue a ellos. Todo lo vuelven una película, porque mire, esa audiencia de Olmedo López,
Yo le apuesto que esa audiencia duró por lo menos 1 hora o 2 horas. Yo alcancé a leer por ahí buscando cuánto duró eso y dice un medio de comunicación que esa audiencia duró aproximadamente 3 horas. ¿Cuántos minutos de esa audiencia sacó Caracol ahora en ese show que está mostrando? Por lo menos simplemente están mostrando, según lo que he podido ver así, 20 minutos máximo o media hora. Sacando pues pedazos por pedazos, tergiversando todo, muestran todo entrecortado con efectos especiales. Por ejemplo, la conversación de Snyder Pinilla, eso es una animación que ellos hacen. ¿Por qué no muestran los pantallazos originales de la conversación? Simplemente hacen una animación ahí y presentan como si estuviera escribiendo alguien de verdad en tiempo real. Pero lo mejor está por verse, porque es la Fiscalía o los jueces de la República de Colombia quienes indiquen si esos son pruebas, o si, por ejemplo, la libreta de Olmedo López son pruebas, o la conversación de Snyder Pinilla son pruebas que de verdad sí tengan que ver con un caso de corrupción que se cometió, por ejemplo, con el mencionado salpicado ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, o con los congresistas allí mencionados. Eso está por verse después del 25 de julio de este año, en estas audiencias que se vienen de imputación de cargos y de medida de aseguramiento en contra de Snyder Pinilla y Olmedo López. Continuemos entonces con lo que está diciendo el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Buenaventura. En el día de ayer, eso fue en el día de ayer, 18 de julio del 2024. Como me tocó echar a Olmedo, que unos congresistas pidieron proyectos para sus pueblos, pues eso hayan hecho durante 2 siglos. Yo no sé si estará bien o mal, yo nunca lo hice. Pero entonces ahora sí es malo, porque le pidieron al ministro de Hacienda 3 proyectos para sus respectivos pueblos, pero era buenísimo cuando le pedían centenares y miles de proyectos al señor Rudolf Homs en el gobierno de César Gaviria, o al señor Juan Manuel Santos en el gobierno de Andrés Pastrana, o los miles y miles de millones, billones que salieron de las regalías o CATPAS, de las regalías en general, de la fiduprevisora, del FOMAC, durante el gobierno de Duque, que literalmente ordeñó el presupuesto nacional y nos sobreendeudó, conduciéndonos a la actual crisis financiera de Colombia. ¿Saben qué estaba haciendo el ministro de Hacienda, que ahora vilipendian, que es doctor en economía y uno de los mejores economistas del país, que es un hombre serio y honesto? Lo que estaba haciendo era intentar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función, que no era aprobar leyes, como mentirosamente dice Vicky y la oposición. La Comisión Interparlamentaria de Crédito no aprueba leyes, aprueba eso, los créditos con que este gobierno tiene que endeudarse para pagarle la deuda a Duque. ¡Qué emoción la nuestra! Trabajamos es para pagarle la deuda que dejó Duque. La olla raspada. Eso es lo que estaba haciendo esa comisión interparlamentaria, exigiéndole al ministro para aprobar ese endeudamiento que beneficia a sus regiones. Yo eché al señor Olmedo y esos proyectos ni siquiera se contrataron. Pero sí salen a decir que ya salió la plata para financiar el ELN. ¿Cuál plata? Demuéstreme en dónde salió, porque yo sí les demuestro cuál era el lavador de activos que en el gobierno de Duque, y ya tiene todavía familiares en el gobierno, lavaba los activos de las mafias de Arauca con el dinero público. Yo sí tengo las pruebas. No nosotros, que yo mismo echando a Olmedo no dejé que ese tipo de proyectos se aprobaran, si es que estaban.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si nosotros no logramos que se aprueben las autorizaciones para endeudarnos para pagarle la deuda a Duque? Toda la economía nacional entra en apagón, cesamos pagos, la tasa de interés se dispara, el endeudamiento ya no es a 8% en dólares, se me vuelve a 15% en dólares y me convierto en un Milei argentino, echando a medio estado, a la policía, a los soldados, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, porque no hay con qué pagar, y termino no haciendo nada por los pobres. A algunos les gusta eso porque les gusta es vivir entre los ricos, pero a mí no. Y fuimos responsables. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no aprueba leyes, no sean mentirosos. Aprueba es cómo endeudarnos para pagar deudas, porque a eso se dedica el Ministerio de Hacienda, desgraciadamente, dado el sobreendeudamiento en que nos dejó el presidente Duque, que usó los dineros de la deuda para subsidiar a los más ricos de Colombia, pagándole las nóminas de sus empresas en la época del COVID. Nunca miró una señora de estas, nunca miró una cooperativa de pescadores, nunca miró el 1.800.000 empresas pequeñas, medianas y microempresas. Nunca subsidió a un empleado de ese tipo de empresas, sino a los señores Gilinski, a los señores del Tiempo, a los señores de RCN, a los ricos de este país. Y ahora nos toca pagar esa deuda. Y pagando esa deuda nos toca pedirle permiso a la Comisión Interparlamentaria de Crédito. Y entonces vienen los mismos que recibieron los dineros de los subsidios de la deuda de Duque a decirnos que somos corruptos porque le estamos pagando su deuda. Doble moral, corruptos ellos, porque nunca debieron recibir subsidios, porque primero debió ser la gente pobre. Por eso se disparó la pobreza, pero tampoco les gusta que este gobierno baje esa pobreza por millones de personas. No les gusta que el erario público vaya a la gente trabajadora, que vaya al campesino, a la campesina, al viejo o al niño y la niña del barrio popular. Nos llaman corruptos a nosotros porque hacemos eso. Pues yo tengo que decirle, los corruptos son ustedes, los dueños del capital, que recibieron esa deuda y ahora se atreven a decirle al ministro de Hacienda, porque trabaja para pagarla, sin sacrificar la gente del pueblo, que es un corrupto. Dicen, pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista como hicieron en el pasado, no hace negocios para los ricos, sino intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia. Esto lo vamos a defender, porque el hecho yo mismo de haber echado a Olmedo, que nadie más lo echó, esto no fue como la ministra de Comunicaciones, que cuando la prensa se dio cuenta que se estaban robando el dinero de los niños del internet, entonces Duque lamentó hasta el último día de gobierno. Yo apenas supe del robo de Olmedo, lamentable la vida de Olmedo, lo eché. Y al echarlo el presidente acá también menciona el caso de Karen Aubinen, que también fue muy mencionado en el gobierno de Duque. También la pregunta es, Caracol también hizo show mediático con ese escándalo tan grande. ¿Recuerdan ese caso? No sé si ustedes lo vieron en Show Caracol, porque yo sinceramente no lo vi. Y eso sí fue muy grave, porque eso también a propósito fue denunciado por la W Radio. Fue uno de los únicos medios de radio que investigaron y comprobaron y publicaron las pruebas, como pasó también con Olmedo López y los caminos de La Guajira.
La W Radio también investigó ese caso y se comprobó que Olmedo y Snyder Pinilla son ladrones. Pero Caracol en esa ocasión no hizo el show. Entonces vamos a ver qué más dice el presidente Gustavo Petro desde Buenaventura. Ahora pues que recordó ese caso de Karen Audinen, la ministra del gobierno Duque. Yo apenas supe del robo de Olmedo, lamentable la vida de Olmedo, lo eché. Y al echarlo no nos pueden decir que salió un peso perdido para parlamentarios o para otras cosas, muchísimo menos para el ELN, sino que podemos decir con orgullo que estamos recuperando la plata perdida que se robaron, peso por peso recuperándola. Y le digo a la fiscal, le solicito que esos procesos garanticen que el señor Olmedo y el señor Snyder entreguen hasta el último peso que se robaron, porque eso es lo que demanda la víctima, que es el pueblo, la víctima, que es el gobierno, la víctima, que es el gobierno popular y el cambio de Colombia. Bueno, no me quiero desahogar más en esta reunión, pero toca hablar porque salen ahí con ciertas tesis hipócritas que hay que responder. Cuando me muestren un corrupto que yo no haya visto, lo he hecho. No me demoro. No tengo rabo de paja. Si no, ya me estarían denunciando quién sabe en qué maromas. Pero cuando están acorralando gente honesta, tengo que defenderlas. Y tengo que decir que el ministro de Hacienda aquí no se ha robado un peso, que los contratos de los que hablan ni siquiera fueron firmados, y que ese tipo de proyectos toda la vida los congresistas lo han presentado porque la gente vota por ellos, dizque para que haga cosas por su pueblo y por sus regiones. Y entonces, ¿qué les decimos? Que no pidan, que se queden mudos, que el Congreso se calle. Lo único que les pedimos a los congresistas es que si van a defender su región, tienen derecho porque su región votó por ellos. No se roben un peso de los proyectos, porque eso sí es un delito, como lo hemos visto a lo largo y ancho también de nuestra historia. Bueno, ahí está pues la defensa férrea del presidente de la República, Gustavo Petro, defendiendo también a su gobierno y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Así que por ahora el ministro se queda. Además, también le respondió a la periodista Paula Bolívar de la W, que fue una de las que investigó este caso, donde se comprobó que Olmedo y Snyder son los ladrones de estos dineros que eran para llevar agua a La Guajira por medio de unos camiones. Este escándalo de corrupción se reveló fue en la W Radio por Paula Bolívar, pero ahora Paula Bolívar está publicando ya otra información adicional que el presidente de la República, Gustavo Petro, aquí le responde. Admiro a Paula Bolívar como periodista, pero aquí liga dos cosas que no son. Una cosa es que Ministerio de Hacienda gire a todas las entidades los recursos de acuerdo al presupuesto. Esa es su función legal, y más a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, cuando entrábamos de lleno a la sequía intensa que pudo llevarnos al racionamiento eléctrico si no actuábamos, y otra, que los responsables de la entidad se roben la plata. Y por acá pues tenemos información pues a propósito de lo que les estaba preguntando sobre Noticias Caracol y ese show mediático que está haciendo ahora y que no se ha visto en anteriores gobiernos con otros casos peores comprobados de corrupción, pero que sí hemos visto en casos recientes de este gobierno, los shows mediáticos de Caracol donde se ha publicado información sin pruebas. Acá pues Uldarrico nos pregunta, recordando precisamente esos shows recientes de Caracol.
¿Recuerdan esta noticia falsa contra el gobierno de Gustavo Petro? Tuvo más de 11,000 me gustas. Al final todo fue calumnia y no rectificaron. Pregunta, ¿los medios mienten? Sí. El problema de la mayoría de medios es que hoy no investigan y sus dueños son opositores al presidente Petro. Solo propagandismo. Y acá pues nos recuerda una noticia de el año pasado, del 2023, de agosto, que titulaba El Capo y la campaña. ¿Recuerdan esa noticia? Todo el show mediático que hicieron. Pues al final se desmintió esta noticia con el equipo jurídico, con la defensa jurídica del presidente y del gobierno de Gustavo Petro. Y pues ayer el presidente Gustavo Petro estaba en Buenaventura. Acá él publica un video que no he visto. Vamos a verlo acá. Dice: en Buenaventura impulsando su economía popular. Ahora vamos a ver la noticia de Olmedo López y Sneider Pinilla, que al parecer el próximo 25 de julio lo van a dejar preso. Vamos a escuchar este video. Bueno, ahí está el recibimiento, al parecer es en un coliseo de Buenaventura, allí donde el presidente estaba dando el discurso que estábamos escuchando. Este fue el momento de la llegada de él. Ahí podemos ver a todos con sus instrumentos musicales, la cultura de Buenaventura, Valle, de allá del puerto, donde él llegó con buenas noticias, que ahora vamos a leer sus titulares y estaremos ampliando en otro video. Pero ahí pueden ver ustedes lleno total, prácticamente la gradería y abajo en la cancha lleno. Ahí vemos al congresista Alejandro Ocampo. Ahí está el apoyo del pueblo que no come cuento de las desinformaciones de los medios tradicionales en Colombia. Gustavo Petro acá, el presidente, escribe: empezamos a pagarle pensión a las madres comunitarias que cumplieron su edad. Antes las dejaban tiradas en la calle cuando dedicaron su vida a cuidar la niñez de Colombia. Veamos este otro video y escuchemos a ver qué dice, porque esto fue también en Buenaventura, donde el presidente estaba hablando ahora. ¿Por qué puta bonita? Vamos a conocer, mire, se puso bonita. Vamos. Sonia. ¿Cómo estás? Ahí vamos, ahí vamos. Un abrazo grande, mi presidente. Ustedes, ante el abandono del Estado, sometieron una función que hoy tratamos de reconocer, después de muchos años de trabajo de ustedes, que es esta pensión, que ustedes se llaman pensión. Entonces, Leonila Alberta Murillo. ¿Cómo? ¿Ganas esta pensión? Te la mereces, no es que te la ganes. Aquí. Aplauda, niña. Ya le Gracias. Muchas gracias, presidente. Y gracias a usted nos llamó para que nosotros pudiéramos tener ese derecho. Everilde Rodríguez Riascos. Aquí tenemos la pensión. Pensión a la mujer trabajadora, cuidadora de la vida. Sí. Listo. Bueno, gracias. Esto es lo que tiene que ver con la aprobación de la reforma pensional. Justamente hace 3 días, más o menos, fue que se firmó, se sancionó como ley esta reforma pensional que fue aprobada en el Congreso de la República. Ese día que la noticia era esta sobre la reforma pensional,
pues ese día fue que Caracol decidió publicar un video que fue grabado hace un mes aproximadamente en la Corte Suprema de Justicia y que fue filtrada al canal Noticias Caracol. Pues ellos decidieron justamente ese día de la importante noticia de la reforma pensional publicar la audiencia o una parte de la audiencia entrecortada de Olmedo López. Por eso el presidente de la República, Gustavo Petro, está pues respondiéndole con toda a esta tergiversación de Noticias Caracol. Dice acá que me siento feliz así cuando el amor llega, cuando me siento un constructor de justicia social. Son 30.000 madres comunitarias las que empiezan a recibir por primera vez su pensión. Entrego las primeras pensiones de 30.000 con el 95% del salario mínimo a las madres comunitarias de Colombia. Nunca las habían tratado como trabajadoras ni les habían dado pensión después de trabajar toda la vida. Hoy para nosotras, las madres comunitarias pertenecientes a Sintrasiovi y a todas las otras organizaciones de cuidado a la primera infancia, estamos orgullosas y bendecidas por el presidente Gustavo Petro habernos entregado la oportunidad de que nuestras mayores tengan una vejez digna con el bono o subsidio pensional del 95%. A nuestro senador eterno, Alexander López Maya, a toda la junta directiva de Sintrasiovi y a todas nuestras afiliadas que creyeron en este bono. Nuestra matrona Leonina Alberta Murillo, que ya cobró su primer salario de subsidio pensional digno, y de allí vendrán muchas hasta lograr que 30.000 madres comunitarias logren un retiro digno en su vejez. Gracias a Dios, gracias presidente Petro, gracias al gobierno del cambio. Madres comunitarias unidas jamás serán vencidas. Bueno, ahí está pues la alegría de los habitantes de Buenaventura Valle y de las mujeres que están recibiendo estos bonos pensionales. Acá el presidente Gustavo Petro nos recuerda que el día 20 de julio de este año, sea mañana sábado, para que estén pendientes de lo que va a pasar mañana también en el Congreso. Ya el presidente cumple ya 2 años de gobierno, se instala un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República. Pendientes porque mañana va a ser un día muy movido, pues, posiblemente estemos en vivo. Acá en Lo Más Trinado, dice el presidente Gustavo Petro que este 20 de julio veremos el desfile militar que hace un año hicimos en San Andrés al derrotar la pérdida del mar colombiano y al movimiento campesino caminando por la reforma agraria. Que acompañaremos la base de la nación, los soldados y los campesinos y campesinas por una patria libre y justa. Bueno, y recuerden que está también pendiente una investigación que se está realizando ya en la Corte Suprema de Justicia. Están verificando quién y con qué fin se entregó esa audiencia de Olmedo López al canal de Noticias Caracol. Hay una polémica en redes sociales, ya ustedes escucharon las declaraciones. Ahora el presidente Gustavo Petro reitera que eso es un delito. Acá le responde a Ana Cristina Restrepo. Dice Ana Cristina, quien le entregó la prueba judicial a Caracol no es Caracol y esa persona, de acuerdo a nuestra ley, cometió un delito porque el documento tenía reserva judicial. Es lo que se llama en el periodismo una fuente interesada, y recuerden que eso hace parte de una investigación o la reserva del sumario de la Corte Suprema de Justicia, y esto quien filtró, así sea un magistrado, quien filtró esta audiencia a Caracol, tiene que ser investigado, a lo mejor sancionado. Tiene que decir con qué fin filtró esta audiencia. Se puede ver involucrado, puede ser, a lo mejor también puede ser cómplice de toda esta corrupción, porque está aquí avisándole a los implicados, y por este medio de Caracol los implicados, al ver pues todo lo que están diciendo, estos pueden aprovechar para desaparecer pruebas o incluso escaparse del país, etcétera. Este señor aquí, el que filtró esta audiencia, está embalado y pues ahí está en investigación. Ya lo aislaron del caso. El encargado de esta custodia de este video ya está separado de esta audiencia. Ya esta audiencia o este caso
de Olmedo López y de Sneider Pinilla en la Corte Suprema, se la pasaron al presidente de la sala de la Corte. Entonces, esto es noticia en desarrollo. Incluso, pues, como les contaba al principio, la W Radio publicó una información exclusiva que vamos a leer a continuación y tiene que ver con Olmedo López y Sneider Pinilla. Acá dice que ellos dos, Olmedo López, Sneider Pinilla y además Luis Eduardo López, serán recluidos en guarniciones militares para garantizar su seguridad ante el riesgo de sus vidas. La Fiscalía pedirá cárcel contra ellos. Dice que la W Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación le pedirá a un juez de control de garantías que envíe a la cárcel al trío Maravilla que desfalcó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Se trata de, ya dije, Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso. A estos tres personajes son a los que los colombianos tenemos que reclamarles que devuelvan lo que nos robaron. Y además a la Fiscalía le solicitamos que agilice el proceso de investigación y a la Corte Suprema también, que no sabotee este proceso de investigación y que no siga filtrando las audiencias. Que si van a publicar las audiencias, las publiquen completas de manera pública, cuando ya la investigación haya terminado y cuando ya tengan las pruebas sobre la mesa. Porque estamos pidiendo cárcel, que paguen y que devuelvan hasta el último peso que se robaron. Esa es la solicitud del pueblo colombiano que es víctima de este caso, es la primera víctima, porque los dineros robados nos pertenecen a todos los colombianos y esos dineros robados eran para ser invertidos en esas zonas abandonadas, en esos pueblos, en esas tierras, en esos territorios, en esas zonas rurales abandonadas y olvidadas por el Estado colombiano y que han sido víctimas también de toda la corrupción que ha arrasado con todo este pueblo colombiano en los anteriores gobiernos y que ahora está también tocando a esta Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. De las varias medidas de aseguramiento que la Fiscalía puede solicitar contra los protagonistas del mayor escándalo de corrupción registrado en los últimos años en Colombia, imagínense acá, se escogió la privativa de la libertad, pero esta se deberá cumplir en una guarnición militar. Es decir, que ni Olmedo López, ni Sneider Pinilla, ni Luis Eduardo López serán trasladados a ninguna cárcel. No serán recluidos ni en la Modelo ni tampoco en la Picota, pero nosotros, el pueblo, queremos que lo metan a la Modelo o a la Picota. Pedimos cárcel. Opinen ahí en la caja de los comentarios si ustedes están de acuerdo que a ellos se los lleven para la cárcel como cualquier colombiano que haya robado. Así sea, muchos allá han robado, como en una noticia que conocimos hace años que siempre la recordamos, el colombiano que se robó un caldo de gallina Norc allá en un supermercado, ese señor le dieron cárcel. Así que estos que se robaron algo más grande, se robaron millones de pesos de los colombianos, estos merecen más cárcel. Según se conoció, la decisión de la Fiscalía se basa en el alto riesgo que enfrentan los hombres que serán imputados por 5 delitos, 5, en medio de una audiencia que se realizará el próximo jueves 25 de julio, anoten ahí, jueves 25 de julio a partir de las 9 de la mañana. Olmedo López sería recluido en una guarnición militar de Medellín, Antioquia. Sneider Pinilla quedaría en Florida Blanca, Santander. Y Luis Eduardo López se ubicaría en una unidad militar de Pasto, Nariño. W Radio también conoció que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la Contraloría General de la República se acreditarán como víctimas dentro de este macro caso de corrupción y la representación judicial de las dos entidades será asumida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Precisamente en la investigación adelantada por la Fiscalía se logró, vea, ya hay una investigación aquí adelantada en curso, vea. Acá dice que se logró determinar que los hechos de corrupción no solo ocurrieron en La Guajira con la compra de los carrotanques, sino también en los departamentos de Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó, Cauca y entre otros. De otro lado, son varias las indagaciones que la Fiscalía tiene abiertas en medio de esta macroinvestigación para determinar los responsables del saqueo de esta Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
La investigación por este caso es adelantada por la fiscal 79 contra la corrupción, Andrea Muñoz, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, el coordinador a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, y Gabriel Sandoval, coordinador para crimen organizado. Sin embargo, los detalles de la investigación y de cómo se concertaron para cometer los hechos de corrupción se conocerán durante la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medidas de aseguramiento contra el clan que desfalcó a esta Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en Colombia. Acá entre comillas dice, según lo que mencionó la Fiscalía, en la fecha y horas fijadas por la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación revelará los resultados parciales y las hipótesis definidas en uno de sus frentes investigativos que dan cuenta de los alcances del entramado de corrupción que se apropió de la contratación de suministro de agua en La Guajira y de obras de mitigación en Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca, entre otros departamentos, mencionó la Fiscalía. Mire que estos dos personajes o tres no solamente se robaron lo que era para La Guajira, sino que vean, ya los descubrieron en más cosas que ellos no han mencionado, imagínense. O ya le comprobaron, por lo menos si ya lo mencionaron sin mostrar pruebas, pues ya les comprobaron a ellos que tienen más cosas que responder y por las cuales pagar cárcel. Y que ese cuentico que tengo una libreta donde otros también robaron, o que otros me mandaron o me ordenaron, y el otro Sneider Pinilla que tengo unas conversaciones donde otro me recibió dinero, ese cuentico está también por comprobarse o desmentirse. Ya saben, próximo 25 de julio, ese día, comenzaremos a ver qué es verdad y qué es mentiras. Por ahora, no coman cuento de lo que dice Caracol. Vamos a comer mejor cuento de lo que diga la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia y los jueces de la República de Colombia. Y acá tenemos un bonito video de la llegada del presidente Gustavo Petro también allá a Buenaventura, cómo lo reciben las personas que no comen cuento del show Caracol. Miremos y escuchemos este bonito video a continuación. Bienvenido a mi casa. A tu casa. Hey, ¿cómo vamos? Sonia. ¿Cómo tienen organizado, Andrés? Llegó Andrés. Pues por orientación suya tomó dos decisiones en el plan de desarrollo y uno es la formalización de las madres, ellas no están formalizadas. Alexander López, ex senador de la República. Ahí las señoras recibiendo sus bonos pensionales que vimos ahora, gracias a la aprobación de la reforma pensional. La alegría de nuestras madres y nuestras abuelas allá en Buenaventura, Valle del Cauca. Llegó con muy buenas noticias para esta región precisamente abandonada y golpeada por el contrabando y por la corrupción. Había estado abandonada históricamente por todos los gobiernos que han pasado. Nunca habíamos visto estas caras de alegrías allí, solamente habíamos visto tristeza, abandono estatal, miseria. Y ahora pues el presidente Petro llega con buenas noticias como estas, vea, que vamos a estar ampliando en otros videos. Con 60.000 millones de pesos, Gobierno del Cambio lanza en Buenaventura convocatoria nacional para impulsar la economía popular. Se apoyará proyectos de economía popular que beneficiarán a más de 25.000 colombianos en condición de pobreza y vulnerabilidad y a 5.000 unidades productivas en todo el país. Durante el encuentro se entregaron 2.200 donaciones a población vulnerable de Buenaventura Valle, obtenidas de la alianza con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y Prosperidad Social. Y acá también cuentan que en Buenaventura más de 30.000 hogares de escasos recursos tendrán ahora internet fijo de banda ancha o fibra óptica, que vimos ayer en un video cuando el presidente Gustavo Petro llega con esta noticia a Buenaventura Valle. El Gobierno del Cambio entregó la entrada en operación de los primeros 500 hogares de estrato 1 y 2 conectados a internet de banda ancha en Buenaventura Valle del Cauca. Durante el evento
se vio las inscripciones para los cursos cortos del proyecto SENA y el Ministerio de las Comunicaciones, la OIT en habilidades digitales, que también van a preparar a los ciudadanos para lo que se viene con la inteligencia artificial. También se habló de la mercancía que se incauta allá en el puerto de Buenaventura, que va a ser entregada a la gente pobre para construir economía productiva, dijo el presidente de la República, Gustavo Petro. Y con estas buenas noticias que nos llegan desde el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca en Colombia, y con las declaraciones del presidente Gustavo Petro defendiéndose ante esta situación que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, que está filtrando las audiencias al canal Caracol, y las declaraciones también de Olmedo López, que quiere salpicar a varios congresistas, al ministro de Hacienda y al gobierno del presidente Gustavo Petro. Con estas declaraciones del presidente Gustavo Petro defendiendo al ministro Bonilla, nos despedimos acá en @LoMásTrinado, en resistencia contra la censura y la desinformación. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo, por seguir la página en Facebook y por suscribirse acá en este canal de YouTube @LoMásTrinado. Gracias por su atención. Quien les habla, Cristian, se despide deseándoles un feliz fin de semana y nos vemos este 20 de julio por este mismo canal. Chao, un abrazo.